Bienvenidos a Mi Barrio TV Show. Siempre agradecido de nuestros seguidores que comparten nuestro contenido, nos dejan sus comentarios y nos ayudan a crecer. Recuerden siempre darle a la campanita para que nuestro contenido les llegue. Suscríbanse a todas nuestras plataformas digitales, Facebook, TikTok e Instagram. Como siempre, aquí vamos a tratar temas que están en la palestra y que son de interés para nuestro país. Hoy nos acompaña David Medina, como siempre, y un invitado que tenemos aquí en Chencho. Vamos a dar un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Entonces, David, ¿cuáles son los temas o el tema principal que nos ha tenido en atención esta semana? Muy buenas para toda la teleaudiencia que nos escucha. Buenas, Chencho, también. Bueno, esta semana hay un tema que ha estado muy candente, que es el tema del accidente de tránsito que ocurrió en Asua. Sí, muy lamentable. Muy lamentable, una tragedia realmente. Y hemos visto que toda la ciudadanía, toda la sociedad dominicana ha estado en vilo con esto. Y muy pendiente. Y muy también pendiente a lo que era la medida de coerción, la medida cautelar que se le iba a conocer a la persona que se le imputa este caso. Vimos que básicamente lo que se estaba era determinando en una medida de coerción. Lo que se verifica es si la persona tiene presupuesto para conocer el proceso en libertad. Allí no se está determinando si la persona es culpable o no. Para eso hay un procedimiento, para eso hay lo que se llama una audiencia preliminar en la cual se llevan las pruebas. Aquí solamente se determina si esa persona tiene arraigos familiares, si esa persona, por ejemplo, tiene bienes, si esa persona, una serie de elementos que establece el artículo 228 y 229 del Código Procesal Penal que hacen determinar que esa persona no se va a sustraer del proceso. Por eso observamos que el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva. Recordemos que el artículo 226 del Código Procesal Penal establece 6 medidas que el juez puede tomar. Entonces están presentación de garantía económica, presentación periódica, están grillete, arresto domiciliario y la última es la prisión preventiva, la más gravosa, a casos prácticamente graves. Es importante señalar que los casos de accidentes de tránsito en principio son contravenciones, en principio. O sea, que están desprovistas de lo que es la intención. En principio se entiende que nadie se monta en un vehículo para ir a atropellar a una persona en principio, porque adicionalmente pudiese darse un caso. Pero ya en ese caso se sale de lo que es un accidente y se iría a lo que es el derecho penal ordinario. Entonces, para poner en contexto, lo que se está determinando en este caso es prácticamente quién fue que tuvo la culpa. Si la culpa la tiene el conductor del vehículo o si la tienen las personas que estaban aglomeradas en un lugar determinado. Bueno, es un tema un poco sensible porque cuando entra en juego lo que es la ley, el código, el sentimiento, las personas, el populismo, entonces ahí se complica. ¿Quién es el culpable? ¿El chofer o la víctima? Eso es un tema complicado. Es un tema complicado. Realmente, porque lo que pudimos ver el video, vimos el grupo de la gente bebiendo, compartiendo y de repente viene el camión y se lleva a todo el mundo ahí. Al principio él pudo decir que frenó, pero en el video no se ve nada. Lo que se ve es un impacto realmente muy penoso. Hasta ahora habían creo que como 6 muertos. Leí hoy la noticia que otro acaba de fallecer y también. Varios heridos. Y esos heridos que van a quedar con lesiones muy graves también. Pero realmente hay que buscarle solución a esto. Escuché que ya Interior y Policía ya está tomando medidas con lo que son algunos negocios que están en la calle. Sí. Pero hay que ver también, porque como dicen, con la gente no puede nadie. Porque, viene ese chofer con ese camión en una pendiente, ¿verdad? Una curva con una pendiente. Ajá. 2 elementos realmente fatales
y vamos a decir que realmente son dos elementos que se conjugan, que al final prácticamente son determinantes. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que tuve un conjunto de personas en una recta a que tuve en una curva a las 1:00 de la mañana. O sea, son 3 elementos. Curva, pendiente, 1:00 de la mañana. Ya cuando tú vienes a llegar, la persona se encuentra de frente con esta situación. Sí, es lo que te digo también. Ese grupo de gente tomando alcohol a esa hora de la mañana, quién sabe a qué hora iniciaron. Entonces, por eso hay que determinar realmente quién tuvo la culpa. Ese Chencho. Buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme participar en este segmento de mucho prestigio y valor. Sí. Bien, o sea, sobre ese caso, corroborando con el colega acá, convergieron varias cosas. Por ejemplo, era viernes 30, un fin de semana que todo el mundo agarró para los campos. Todo el mundo estaba bajo la euforia del alcohol, pero hay un factor ahí negativo. ¿Cuál es? La vía pública. ¿Cómo se llama? Vía pública. O sea, es un lugar en donde no está apto para hacer una discoteca al aire libre. Para eso está el malecón. Para eso están la discoteca, o sea, los drines. Entonces, aparte de eso, la euforia, la juventud, el conglomerado y la hora. ¿Por qué digo yo la hora? Porque ese chofer, y a pesar de que venía, recuérdense que el chofer tuvo a lo mejor que estar esperando en un matorral o un cunuco para que se le llenara el camión de aguacate, de lo que sea. ¿Tú me entiendes? O sea, ya es un día de fatiga. Entonces, aparte de eso, no es defendiéndolo, pero estoy diciendo más o menos cosas que pasa. Por ejemplo, entonces, cargar el vehículo, el camión. ¿Qué hora eran? La 1. Esos camiones mayormente tienen que estar a las 3:30 en el mercado, a las 2:00, a más tardar a las 4. O sea, y el tipo tiene la hora encima. El tipo quiere llegar a entregar y viene con una fatiga. Entonces, ahí vienen los otros elementos. ¿Cuáles son los elementos? Él está impuesto a pasar por esa vía. ¿Tú me entiendes? Entonces, él viene, o sea, él tiene lo que él hace a diario, bueno, normal, ya él sabe que por ahí se pasa a tal velocidad. Entonces, él nunca se va a imaginar de que a esa hora ese lugar iba a estar tan abarrotado de tantas personas, ¿tú me entiendes? Entonces ya ahí viene el elemento factor sorpresa. Se encuentra con esos ciudadanos, paz a sus almas. Lamentamos la situación, pero es una situación bastante delicada para mí. Para poder yo deliberar y tirar un elemento, no puedo porque no conozco de las leyes, ni tampoco quiero caer en el error de que de tal, no. ¿Tú me entiendes? Pero hubieron varios factores que influenciaron en esa tragedia que han consternado no tanto a la provincia de Azua, sino a toda la República Dominicana. Sí, las investigaciones van a arrojar realmente qué es lo que pasó. Pero entiendo también que las intervenciones, que las opiniones de algunas personas influyentes de la República Dominicana deben de medirse un poco, y más cuando están involucrados. Yo entiendo en lo personal que las declaraciones del presidente del Senado fueron desafortunadas. Que tenga razón, sí o no, eso es otra cosa. Pero yo entiendo que él no debió hacer esas declaraciones diciendo que el chofer no tuvo la culpa. Y más cuando tú perteneces a ese gremio, que tú eres presidente, ¿verdad? A él le convenía, esa federación. Le convino mejor ahí quedarse callado. No exactamente. Claro. Él no debió hacer esas declaraciones independientemente que por su condición política y por su condición política. Obvio. Entonces, ¿qué se sabe del chofer? Que ha tenido accidente anteriormente, que tiene más de 20 infracciones de tránsito. Entonces, debemos revisar el código, debemos revisar la ley. Porque una persona ya que tenga más de 5 o 6 infracciones, se le debe de quitar la licencia. Una suspensión. Por lo menos por 1 año o 2 años. Porque es que no estamos en nada, señores. Ese código, ahora que se está haciendo reformas, ahí sí se debe hacer una reforma en ese código de la ley.
de tránsito. Lo que pasa es, Carlos, que las leyes están. Ahora, hay un tema de aplicación. Porque si estamos hablando de que él tenía, por ejemplo, 28 infracciones, en un caso se habla hasta de que hubo una muerte de una niña. La pregunta que yo me hago es, ¿quién fiscaliza el seguimiento a ese tipo de infracciones? No sé si me estoy entendiendo. Pero según la ley, después de ciertas infracciones o hechos, se le puede suspender la licencia a una persona. Claro que sí, pero para eso debe haber un seguimiento, debe haber una autoridad que diga, porque le voy a poner un ejemplo, si eso no sucede, ellos no van al sistema y verifican eso, pero debe haber una autoridad que esté dándole seguimiento, pero ven acá, pero fulano ha tenido tanta y jalarlo. Yo no conozco a nadie en este país que le hayan suspendido su licencia. El día pasado, el lunes, me trasladé en un InDrive hacia el hospital Darío Contreras con mi hijo para sacar unos documentos para un proceso que teníamos pendiente que se eliminó. El chofer del InDrive lleva el retrovisor del lado izquierdo, lo lleva, no lo tiene el vidrio medio roto. Entonces me dice, vamos por la Churchill, estamos buscando la manera de que no nos vea un AME. Entonces yo digo, ¿por qué le huyes a la AME? Dice, no, porque tú sabes, cuando viene a veces cogen con eso y me van a pedir, me van a poner una multa, voy a tener que darle algo. Entonces digo, después seguimos. Cuando llegamos ya al túnel de las Américas, entonces lo veo por ahí y dice, ¿por qué no nos va para arriba? No, porque allá arriba pueden haber dos AME. Aunque eso no es nada. Digo yo, ¿cómo así? Claro, porque ya a mí me han puesto varias multas y yo dejo que se acumulen, porque al tiempo puedo redondearla y entonces de 8 puedo pagar 2. ¿Tú me entiendes? O sea, que el cúmulo de infracciones, eso aquí es como un relajo. ¿Tú me entiendes? Sí, hay que tomar carta. ¿Tú me entiendes? Entonces eso pudo haber pasado con ese chofer que ha tenido varias infracciones y él la va acumulando. Entonces después él va, tú sabes. Porque sí, no, y según yo escuché, ya después que las infracciones tienen un año, ya supuestamente tú no la... Si prescriben, claro. Es como ustedes señalan, lo que pasa es que el Código Procesal Penal, y muy especial el Código Penal, en su artículo 3, artículo 4, habla de lo que es la división de las infracciones. Entonces hablamos de infracciones, por ejemplo, que tienen penas criminales, que son las más graves, por ejemplo, el homicidio, infracciones correccionales, que es para los delitos, y están las contravenciones, que son las más leves. Entonces, las otras generalmente prescriben en un plazo de 3 a 10 años. Y a veces, por ejemplo, cuando la pena baja en menos de 3, puede prescribir a los 3 años. Ahora, las contravenciones, que ahí quiero hacer la precisión, sí tienen la pena, prescriben, o sea que no la pueden perseguir la autoridad al término de un año. ¿Qué quiere decir eso? Que esas 28 infracciones, contravenciones que esa persona tenía, prácticamente de esas solamente se puede perseguir la de ahora, porque ya esas prácticamente habían prescrito. Si en un año no se persiguieron, prescribe. Entonces, ¿cuál es la reflexión sobre eso? Que debe ser modificado esa parte, porque eso va a quedar impune, esas infracciones. Sí, porque ya el chofer ya salió en libertad, entonces las víctimas están, o sea, los familiares de la víctima están con mucho dolor, con mucho pesar, ya su familiar no está con ellos, también lo que están heridos también, que van a quedar con lesiones permanentes y el chofer está libre. Entonces nosotros debemos de analizar bien esta situación para que no deba ocurrir, porque podemos hacernos la pregunta inicial: ¿quién es el culpable? El chofer, que viene, que está trabajando, que viene por su vía, o es la víctima, que están disfrutando, que están en una área compartiendo. Entonces tú te haces la pregunta: si ellos no hubiesen estado ahí, no hay accidente. Pero exacto, si el camión no viene, tampoco hay accidente. Eso es así. Yo quiero hacer algunas precisiones muy importantes y que van a venir al traste con lo que es esa pregunta que se han formulado de quién es el culpable. Miren, en materia penal, esto es materia penal, materia de tránsito, penal especial, tránsito, existe una ciencia que es muy reciente,
en términos de lo que es desarrollo y avance, que es la victimología. Quizá usted no ha escuchado mucho hablar sobre la Primera vez victimología. que escucho. ¿En qué consiste la victimología? La victimología tiene que ver con lo que es la relación entre la víctima y el agresor, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué sucede con eso? Hay casos en que una víctima se pone en una condición de peligro con relación a un agresor. Y me explico. Por ejemplo, aplicándose a este caso. No es lo mismo, por ejemplo, que estas personas estuviesen, por ejemplo, en la acera a que estuviesen en la calle. Cuando están en la acera, no estoy diciendo que no hay un riesgo, porque aún así están cerca de la calle, pero el riesgo es menor. Pero también disminuye si en vez de ahí ellos están, por ejemplo, a 500 kilómetros para allá. Eso se llama, en victimología, factor victimal. Entonces, en la medida de que ellos se colocan al frente, por ejemplo, en la vía pública, lamentablemente, tengo que decirlo, el factor victimal es mayor y opera una figura jurídica que los juristas que me están mirando la conocen muy bien, que se llama la autopuesta en peligro. Ahora, yo no estoy diciendo autopuesta en peligro, o sea, que tú te pones en una condición de que tú puedes recibir un daño, pero no porque tú quieras, puede ser hasta por el conocimiento, porque yo le puedo asegurar que esas personas que están ahí no se representaron que iba a pasar eso, si no, no salen de su casa. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué el juez va a determinar para dar respuesta a eso? Es lo siguiente, el juez va a hacer una especie de ejercicio de qué habría hecho una persona comúnmente prudente, o sea, un ciudadano cualquiera común en la situación que estaba el conductor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el juez va a hacer como ese ejercicio y en esa posición va a tratar de determinar si ese chofer actuó o no con prudencia o imprudencia. Sí, pero hay una parte, escúchame que te interrumpa. Sí. Hay que ver también las condiciones de la avenida, si estaba alumbrada o no. O cuando él venía, ¿verdad? Claro. Se encontró esa gente de repente, o si la pudo haber visto desde lejos. Una zona rural prácticamente, porque eso es, o sea, no es la ciudad. Era una avenida, creo que importante. Lo que pasa es que hay varios elementos que hay que verificar. El Ministerio Público tiene que emplearse a fondo porque hay varias personas muertas y hay que tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Qué sucede? Sí. El Ministerio Público debe terminar, por ejemplo, tratar de verificar si la persona, por ejemplo, trató de frenar. Eso es un elemento que hay que evaluarlo. Hacer ese levantamiento. Tiene que verificar la cámara, por ejemplo. Tiene que verificar si la persona tenía luz. Ahora, esas luces eran apropiadas. Un ejemplo. Estoy haciendo algunos elementos. Y todo eso, verificarlo. La iluminación. Gracias a Dios hay cámara. Y esa cámara los peritos pueden determinarla, pueden en cámara lenta, ponerla en distintos ángulos y pueden arrojar mucha información. Pero al final va a depender mucho de un hombre comúnmente común que hubiese hecho en la posición de él. Si el juez logra determinar, o el Ministerio Público y la parte, y el abogado de la defensa en este caso, de logra convencer al juez de que sea el juez, sea Chencho, sea Carlos, sea David, cualquier persona en esas condiciones, el resultado hubiese sido el mismo, esa persona va a ser descargada. Ahora, si se demuestra que un ciudadano común pudo haber evitado esa situación en esas condiciones, entonces el juez pudiese retenerle la responsabilidad penal por negligencia y la responsabilidad civil por imprudencia. Entiendo, estoy tratando de significarle un poquito para que sepan por dónde que van a venir los debates en esta parte de quién tuvo o no tuvo la culpa. Lo que se va a determinar es si este chofer actuó o no con imprudencia, con negligencia, con inobservancia de los reglamentos. Recuerden que hay unos reglamentos, la ley 6317, porque también hay un tema de velocidad que hay que determinar a qué velocidad él iba. Sí, no, rápido él venía. Porque tenía que llegar temprano a la capital. Entonces, iba rápido, pero por ejemplo, en esa vía hay muchas cosas que determinar, porque recuerden que la velocidad máxima también. Y en una curva. Una curva en bajada, como dice. Cada avenida, ¿verdad? Tiene unos límites. Tiene unos límites de velocidades que si tú lo aumentas, tú me entiendes, entonces puede tener problemas. Ahora vamos al caso en que esa vía tenga las señalizaciones que le dice a tanto metros hay una curva, velocidad máxima tanto. Vamos a ver. Es que se agrega otro tema. Recuérdense que
Chencho hablaba hace un minuto de que la persona está acostumbrada, lo más probablemente, a cruzar por ahí. O sea, que él tiene que saber más o menos el tipo de curva. Exacto. Y la prudencia aconseja que en una curva debe reducirse la velocidad. Otro elemento que también debe ser examinado por el Ministerio Público y por el juez que va a conocer del caso. Entendemos y queremos que este hecho no vuelva a suceder otra vez. En ningún lugar. Que se resuelva esta situación, que claro. Si el chofer es culpable, que pague. Y de no ser así, entonces, paz a las almas de la víctima. A los familiares, conformidad. Fortaleza a los familiares, porque lamentablemente no podemos echar el tiempo para atrás, claro. Y esta situación ya pasó. Continuamos con la programación de Mi Barrio TV Show.